se fue en silencio. Así lo quiso él, irse como inadvertido. Así se lo había dicho a su esposa en repetidas ocasiones, porque a su juicio ya había hecho mucho ruido a través de la radio en décadas pasadas, cuando este medio se constituyó en uno de los medios más importantes mediante los cuales los salvadoreños se informaban de los hechos más fuertes que estremecieron a la sociedad de aquellos años, cuando aún no existían redes sociales y la gente era la que nos informaba de los sucesos y nosotros procesábamos y transmitíamos a través de medios escritos o la radio o la televisión, que todavía era bastante pobre, los noticiarios de televisión. René Hurtado y Raúl Beltrán se peleaban por las primicias de esos hechos o de los hechos importantes de los 70s y principios de los 80s. René, con su noticiario en Radio Cadena Central Alarma, un noticiero sensacionalista que llegó a ocupar los primeros lugares en el rating de audiencia. Conocí a René Hurtado en aquel lejano 1983 con su cámara fotográfica enlazada en su cuerpo, una grabadora con cassette y un maletincito colgado allá en la Asamblea Legislativa, en aquellas interminables sesiones de la Constituyente que dio paso a la reforma de la Constitución de la República de 1983. René fue de esos reporteros de calle que no se formó en el aula universitaria, sino en la práctica. Empezó como DJ, presentando música a finales de los 60s y principios de los 70s en radios ya desaparecidas en amplitud modulada. Fue en esos años, me dijo en alguna conversación, que inició esa cosquillita de informar, puesto que él dijo, pues no había nacido para estar sentado presentando discos, ya sea en español y en inglés, sino de trasladar los hechos, los sucesos que impactaban a la sociedad salvadoreña en esos años, en momentos difíciles de la historia reciente de El Salvador. A René le gustaba siempre ser el primero en informar. Se molestaba cuando otros brindaban la primicia. En algún tiempo fueron pocos los que se ponían a la par, pero después surgió la figura de Raúl Beltrán y años después jóvenes con mucho coraje, con mucho empeño, como Carlos Mario Márquez, nuestra generación, que ya no solo informábamos desde la calle, sino desde las zonas de combate y la adrenalina de morirse, como le pasó a distinguidos amigos como Roberto Navas, Pujol y Eloy Guevara Pais, este último fallecido durante la ofensiva de 1989. Coincidí con René Hurtado en Radio Cadena YSKL en 1988, después del fallecimiento de Juan Belarmino García, quien fungía como jefe de prensa. Para Hurtado, los últimos 30 años fueron muy pero muy difíciles, pues después de un aparatoso accidente en 1996 quedó ciego, pero aún así, por su estoicismo se negó a claudicar, siguió haciendo sus comentarios improvisados con la figura del diputado 85, en alusión que el Congreso pues tenía 84 diputados y él decía que era el número 85, y así creó su página de Facebook y siguió en ejercicio hasta hace como 2 años. Ha muerto René Hurtado y con él un trozo de la historia del periodismo radiofónico en El Salvador. Que en paz descanse René Hurtado, repito, un reportero en su momento un tanto controversial, pero al fin que generó o ha generado, o ha dejado, digamos, la historia
de quienes hemos trabajado por mucho tiempo en radio, haciendo periodismo de calle, informando este propio lugar de los hechos. Que en paz descanse, René. Que en paz descanse.